Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía. El día de hoy vamos a tratar el tema líneas geodésicas, siempre por su profesor y asesor Carlos Sánchez de Perú. En primer lugar, jóvenes, la geodesia es una ciencia que estudia la forma, el tamaño y las medidas de la Tierra en todos sus campos. Ahora, entre las principales medidas que se van a tomar en forma imaginaria, nos sirven para orientarnos en cuanto a seleccionar algunas partes de la Tierra y ver ciertas características, sobre todo con las incidencias de los rayos solares. Por ejemplo, hay que saber diferenciar. A veces nos confundimos, jóvenes, con los términos. Miren ustedes la figura. En primer lugar, ahí tienen ahí la línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial. No confundir, no decir diámetro ecuatorial ni Ecuador para no confundir con el país. Lo más apropiado es decir línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial. Esta circunferencia ecuatorial va a dividir a la Tierra en dos hemisferios. Podemos decir hacia arriba, hemisferio norte, hemisferio septentrional, continental o boreal. Y hacia la parte baja de la línea ecuatorial decimos sur, marítimo, meridional o austral. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a esta circunferencia ecuatorial, a esta circunferencia se le ponen líneas paralelas, es decir, líneas equidistantes. Y las más conocidas son hacia el norte, los llamados trópicos de Cáncer, y hacia el sur, el trópico de Capricornio, que así se acostumbra a decir por ahora. También tenemos más arriba la circunferencia polar ártica y la circunferencia polar antártica. ¿De acuerdo? Ahora, otros puntos son los llamados meridianos, que ustedes ven acá con unas líneas, meridianos. Hay un meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich, y a los meridianos no se le van a poner paralelos, porque esas líneas meridianas no son paralelas, ¿de acuerdo? Los meridianos, en este caso a partir de la línea ecuatorial, algunos se toman en la línea ecuatorial a una distancia de 15 grados, por ejemplo, la que se acostumbra a trabajar por los usos horarios, pero vienen a ser meridianos. También hay que tener en cuenta, no se trata de toda la circunferencia polar, no es así. Solamente del polo norte al polo sur llamamos el meridiano de Greenwich, meridiano principal, y la prolongación de este meridiano de Greenwich, a la que continúa hacia la otra parte del hemisferio, se le llama línea de cambio de fecha, que vamos a ver más adelante. Ahora, dado estos conceptos básicos, vamos a analizar por qué es importante conocerlos. En este punto, jóvenes, tenemos, para que tengan una orientación, si partimos la línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial, se acostumbra a decir hacia el norte a 23 grados 27 minutos el trópico de Cáncer y al sur a 23 grados 27 minutos el trópico de Capricornio. De igual manera, hacia el norte, recuerden, a 66 grados 33 minutos la circunferencia polar ártica. De igual manera, a 66 grados 33 minutos al hemisferio sur, la circunferencia polar antártica. Hago un hincapié en los libros mayormente y en forma no correcta dice círculo polar ártico. Hay que tener una noción mínima de geometría. Un círculo no es igual que una circunferencia. Un círculo es como si una moneda, así, con superficie. Y una circunferencia es el perímetro, por decir un aro. ¿De acuerdo? Entonces lo que trabajamos acá es sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, no es un círculo, es una circunferencia. Haciendo esa aclaración, jóvenes. Ahora, esto nos sirve también cuando ven ustedes, ¿y por qué? Preguntarán, ¿por qué es hasta 23 grados 27 minutos? ¿Por qué no se redondea a 24 grados? Bien, ¿por qué, jóvenes? Porque solamente hasta los 23 grados 27 minutos
tanto para el norte como para el sur, los rayos solares caen en forma perpendicular durante el año. O sea, en esos lugares. Pero, recuerden, pasando 23 grados, 28 minutos, ya no llegan los rayos solares de forma perpendicular, sino de forma oblicua. ¿Ya? Entonces, por eso es que se toman los 23 grados 27 minutos, por los ángulos que van a formar. Ahora, jóvenes, también para los exámenes de admisión, por ejemplo, es conveniente saber, tener como referencia por qué países pasa la línea ecuatorial. Entonces, la línea ecuatorial, como ustedes ven aquí en la gráfica, va a pasar en el caso de América, por ejemplo, por Ecuador, Colombia, Brasil, en el caso de América. Luego, si entramos ya nosotros al sector de África, vamos a ver a Santo Tomé y Príncipe, acá en el país de Gabón, Congo, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Uganda, en este caso Kenia, Somalia, Indonesia, Kiribati. Son los países por los cuales atraviesa la línea imaginaria ecuatorial. Esto para tenerlo como referencia. Ahora, y con respecto al meridiano de Greenwich, ¿por qué países atraviesa en forma imaginaria el meridiano de Greenwich? Es en realidad por Reino Unido, Francia, España, Argelia, Malí, Burkina Faso, Togo y Ghana. Son los países por los cuales atraviesa el meridiano de Greenwich. Luego tenemos acá un cuadro en la que se indica por qué países pasan los principales paralelos que hemos hablado. Por ejemplo, el trópico de Cáncer pasa por México, las Bahamas, Mauritania, Malí, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, por la India, República Popular China y Taiwán. Por esos países pasaría el trópico de Cáncer. Ahora, el trópico de Capricornio es por Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, la Polinesia Francesa, en este caso, Tonga, Australia, Madagascar o Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Botswana y Namibia. Es por los lugares, por los países que pasa el trópico de Capricornio. La circunferencia polar ártica hacia el norte, ¿por qué países? La Siberia, o sea, Rusia, Canadá, Dinamarca, la parte de Groenlandia, Alaska, lo que pertenece a Estados Unidos, y también tenemos Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Esos son los que pasan, por esos países pasaría la circunferencia polar ártica. Ahora, por la circunferencia polar antártica, solamente pasa por la Antártica nada más, ¿de acuerdo? Por la Antártica. Luego tenemos, en este caso, otro punto importante, jóvenes, es cuando se habla de la longitud y latitud. Y aquí se cometen algunos errores a veces cuando los colegas hacen una gráfica en la pizarra, línea meridiano de Greenwich, una línea ecuatorial, y dicen que cualquier punto de la Tierra con respecto a la distancia que hay de cualquier punto de la Tierra con respecto a la línea ecuatorial se llama latitud. Y también dicen que cualquier punto de la Tierra con respecto al meridiano de Greenwich se llama longitud. Y eso no es correcto, jóvenes. La longitud y la latitud no son medidas longitudinales. La longitud y la latitud son medidas angulares. Es decir, si yo tomo un punto determinado de la Tierra, hago imaginariamente directamente al centro de la Tierra y a la línea ecuatorial. Y ahí tendría la latitud. El ángulo que forma allí, ese es el ángulo latitudinal. De igual manera, un punto de la Tierra al centro de la Tierra, al núcleo y al meridiano de Greenwich sería la longitud, forma un ángulo. Por eso se dan en medidas angulares, no longitudinales. En esta gráfica lo pueden ver mejor. Por ejemplo, miren, el punto P, miren ustedes la gráfica que está al lado izquierdo, el punto P, se traza el punto P, ¿cuál es la latitud?
Del punto P, imaginariamente, ven ustedes una línea al centro de la Tierra y directamente a la línea ecuatorial. Ahí se forma un ángulo, que es el ángulo A. Ese ángulo A es lo que se llama la latitud. Por eso que las latitudes están en grados, porque es un ángulo. En el punto B, ven ustedes acá el meridiano de Greenwich, que es el punto central, un punto de la Tierra, para ver qué distancia, entre comillas, hay con el meridiano de Greenwich, hacemos la proyección del punto a la línea ecuatorial. La proyección, de ahí lógicamente, al centro de la Tierra y al meridiano de Greenwich. Ahí nos da un ángulo, que es el ángulo B, ¿de acuerdo? Y este ángulo B es lo que se llama la longitud. Entonces, como ustedes ven en los dos campos, tanto la latitud como la longitud son medidas angulares, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto que es importante que ustedes manejen, jóvenes, es la latitud, el caso de las alturas y la altitud. Y le digo esto porque en muchos libros, cuando no manejan bien el concepto, por ejemplo, dicen, ¿cuál es el nevado más alto del Perú? El nevado Huascarán, 6.768 metros de altura. Eso es incorrecto. Las montañas no se miden por altura. Las montañas se miden por altitud. Un alpinista, al subir una montaña, al escalar una montaña, un alpinista llega a la cima y ¿qué hace? Coloca el altímetro. Y el altímetro le va a marcar 6.768, o sea, 6.768 metros sobre el nivel del mar, que es lo que tiene el Nevado Huascarán. Entonces, el altímetro nos mide un punto con respecto al plano imaginario del nivel del mar. Y a esa distancia se llama, en este caso, altitud. Entonces, lo correcto es decir las altitudes de las montañas y no las alturas. ¿De acuerdo? Una altura es con respecto a una base. Una base, ahí tenemos una altura. Un edificio, por ejemplo, del primer piso, de la base hacia cuántos pisos tiene, esa sería su altura. Que es muy diferente cuando hablamos con respecto a nivel del mar. Esos dos puntos importantes, jóvenes, entre la diferencia entre altura y altitud. Luego, también se acostumbra, ya esos son términos antiguos, pero de todas maneras, para que tengan una idea cuando hablan de puntos sobre la Tierra. Por ejemplo, cuando se habla de los llamados periecos. Ustedes ven acá el globo terráqueo, eh, en los puntos que están ahí de rojo, miren ustedes la gráfica, y ahí le ponen los periecos, dos puntos que están ahí, dos personitas que están en una misma línea. Entonces, miren, un perieco o periecos son puntos situados a extremos de un mismo, están al extremo pero de un mismo paralelo, como ustedes ven, paralelo a la línea ecuatorial. Uno está en el hemisferio este y el otro en el hemisferio oeste, quiere decir que hemisferios opuestos, ¿de acuerdo? Repito, los periecos son puntos situados a extremos de un mismo paralelo, en hemisferios opuestos, es decir, uno al este y otro al oeste. Esos son los periecos. Luego tiene acá los antecos, en posición verde, miren ustedes, está en verde, o sea, dos personas que se han graficado ahí, antecos. Son puntos situados en un mismo meridiano. Ven ustedes, ya no es paralelo, es un meridiano en hemisferios opuestos. Uno es el norte y el otro es el sur. ¿De acuerdo? Esos son los llamados antecos, cuando están en un mismo, situados en un mismo meridiano, pero en hemisferios opuestos. Uno en el norte y el otro en el sur. Y por último, miren ustedes acá, en forma recta, diametralmente opuestos, estos dos que están de azul, están diametralmente opuestos, esos son unas antípodas, puntos ubicados en los extremos de un diámetro terrestre. O sea que esa línea tiene que pasar por el centro de la Tierra, son diametralmente opuestos. A eso se llama antípodas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, más bien, esos son puntos centrales que ustedes, acaso en esta primera parte, jóvenes, para que ustedes tengan una idea y saber diferenciar algunos aspectos fundamentales de las líneas imaginarias en el globo terráqueo.
Bien, gracias, hasta la próxima.